Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. El título del mensaje es Honra grandemente. Algo que en las traducciones por lo general no ponen, pero la palabra grandemente es una palabra intensiva. Así que honra intensamente. Y vamos a tomar un pasaje, el pasaje que nos toca hoy, para ver. Es un pasaje muy controversial, porque es un pasaje que el Evangelio de la Prosperidad, présteme atención un segundo, el Evangelio de la Prosperidad lo usa mucho para poder manipular a las personas para sacarles dinero. Pero vamos a trabajar ahora poniendo este pasaje en su contexto. Así que vamos a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Voy a ir haciendo un trazado bíblico, así que presten mucha atención. Si no encuentran el pasaje, déjenlo y me escuchan, pero tomen nota de los pasajes que yo les voy a ir dando. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Como dije, el título del mensaje es Honra grandemente. Esta palabra grandemente también está en Éxodo capítulo 20, cuando dice a los hijos: honra grandemente a tus padres, a tu padre y a tu madre. También lo dice la palabra piel, que es grandemente, es intensamente, es intenso. Honra intensamente a tu padre y a tu madre. Así que esta palabra también está aquí. 3, 9 y 10. ¿Lo tienen todos? Bien. Dice: honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A primera vista está bueno decir, bueno, yo cuanto más dinero pongo, más dinero me va a dar Dios. Eso es lo que usa el Evangelio de la Prosperidad para decirle a la gente: vos das 1 y Dios te da 100. Y eso es un bolazo satánico. Es una mentira diabólica. No que Dios no te retribuya, sino que no es que vos das 1 y Dios da 100 como si fuera el banco del cielo. No, no es ni el banco, ni ningún banco. Dios no es un banco. Él es el dueño de todas las cosas, no es bancario. Leemos de nuevo, dice: honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bien, como siempre enseñamos, la Biblia debemos trazarla dispensacionalmente, es decir, cada cosa en su tiempo y en su lugar, cada palabra dirigida a quien va dirigida, primariamente. Es decir, a quién están dirigidas las palabras primariamente y de quién o quiénes está hablando la Biblia en el pasaje referido. ¿Bien? Vamos a ubicar estos pasajes en su contexto judío. Estos pasajes lo está escribiendo un proverbista judío, un proverbista hebreo, para un sector del pueblo hebreo, o para el pueblo hebreo. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar estos pasajes en su contexto judío para poder entender mejor. Israel tenía un sistema de diezmos, ofrendas y primicias que debían ofrecer a Dios en el lugar que Él indicara. Cuando Moisés escribe el sistema de diezmos, ofrendas y primicias, estaban en pleno desierto, habían salido de Egipto, estaban caminando en el desierto, en el monte Sinaí. Dios le manda a Moisés que escriba todo lo que Dios le iba mostrando y cómo se iban a regular las leyes en Israel. Israel, cuando Moisés cuando escribe Levítico, no estaba en su tierra prometida, todavía no había entrado.
Así que este sistema que vamos a leer ahora entró en vigencia en el mismo momento que Israel cruza el Jordán y toma y establece el tabernáculo y después de conquistar la tierra, 14 años estuvieron para conquistar la tierra, después de conquistar la tierra establecen el tabernáculo y el tabernáculo era el lugar donde tenían que llevar llevar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Luego se establece el templo en Jerusalén, se establece el templo, y ese es el lugar que Dios indicaba que tenían que llevar los diezmos, las primicias y las ofrendas, ¿sí? Ese era el lugar indicado. Entonces cuando veamos nosotros el lugar que Él indica, al lugar que Yahvé indicare, tienen que recordar que había un templo en la ciudad de Jerusalén, en Israel, y ese era el lugar donde tenían que llevar todas estas cosas. Entonces este sistema entró en vigencia cuando Israel entró a la tierra prometida después de cruzar el Jordán, no antes, y este sistema era para que no faltara alimento en el templo para los levitas, que eran los que servían en el templo, todos los descendientes de Leví y los hijos de Aarón, eran los que iban a servir, o la tribu que iba a servir en el templo, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Presten atención a esto. Los diezmos, las ofrendas y las primicias eran para ser repartidas entre los levitas, que no tenían tierra, porque ellos estaban al servicio del templo. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Los extranjeros, si no eran prosélitos, es decir, si no se hacían judíos, no tenían tierra en Israel. Tenían que hacerse judíos para luego poder adquirir tierra. El templo estaba en Jerusalén y los judíos dedicados a la agricultura y la ganadería debían diezmar y llevar primicias al templo. El sistema de diezmos, ofrendas y primicias no era para todo el pueblo, era para los ganaderos y los agricultores, para aquellos que poseían agricultura y que poseían ganadería. Quiero aprovechar para mostrar la manipulación que se hace a través de este versículo para adoctrinar a la gente acerca del diezmo, las ofrendas y las primicias, y de esa forma robarle con la excusa de honrar a Dios. Robarle a la gente no es honrar a Dios, es deshonrar a Dios y deshonrar a la gente. Por eso siempre digo, por eso es que no me invitan mucho tampoco a predicar, pero no importa. Esto no significa que no debemos honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado, sino que debemos hacerlo como Él quiere, porque nosotros no estamos en la ley mosaica, sino en la gracia paulina. No podemos ubicar a la iglesia en el antiguo pacto cuando, si uno va a la Biblia, a la iglesia la tiene que ubicar en las cartas de Pablo. Ahí tiene que ubicar a la y como hemos venido estudiando el manejo del dinero, hemos visto cómo Pablo maneja. Miren ustedes, si la iglesia hoy, me estoy adelantando un poco, pero si la iglesia hoy se comenzara a estudiar profundamente lo que Pablo dice acerca de las ofrendas, de cómo manejar las ofrendas, este sistema que está habiendo hoy en la mayoría o en la iglesia en general, de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias, no existiría, no estaría. Bien, ¿qué dice la Biblia acerca del diezmo? Vamos a ver, por favor, Levítico, capítulo 27, verso 30 al 32. Levítico, capítulo 27. 27, versos 30 y 32. O leemos 30 al 32 también. Cuando lo encuentran, que está en la página 150,
El libro de Levítico en hebreo se llama Vayikra, que significa y él llamó o y llamando. ¿Por qué? Porque Dios llama a una tribu que es la que va a tener que administrar estas cosas. Y esa tribu se llama la tribu de Leví, de la cual viene el libro de Levítico. El libro de Levítico se llama Levítico porque es la regulación de toda la obra que se tenía que hacer en el templo. Entonces este libro mediante este libro, toda la tribu de Leví tenía que manejarse. Junto con los otros libros, ¿no? Pero por eso se llama Levítico, porque esto está exclusivamente para la regulación de las cosas de los diezmos, ofrendas, primicias y todo eso. Mire, capítulo 27, verso 30 al 32, es el último versículo, el último capítulo y los últimos versículos. El 27 está después del 26. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Sí? Miren, y presten atención. 30. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo, como del fruto de los árboles, ya es de Yahvé. Ya es de Dios. Ya está consagrado a Yahvé. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Yahvé. ¿Ven dinero ustedes allí? ¿Qué ven ustedes? Semilla, simiente, frutos, fruta. Ven ganado, ganadería. A eso ahí ustedes tienen que ver que habla de diezmo. ¿Y diezmo qué es? Décima parte. La décima parte de cada una de estas cosas ya era de Dios. Ya tenía que ser consagrado. Entonces esa décima parte tenía que ser llevada al lugar que Dios iba a decir dónde tenía que llevar. ¿Bien? ¿Todo Israel se dedicaba a la agricultura o ganadería? No. Había diferentes oficios. Había pescadores, carpinteros, herreros, constructores y muchos otros, que probablemente todos estos oficios los aprendieron mientras estuvieron esclavos, mientras estuvieron 400 años en Egipto, así que aprendieron todos estos oficios. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué pasa con todos los que no eran ganaderos y agricultores? Estaban exentos de diezmar. Solo los agricultores y ganaderos tenían que diezmar. De toda su cosecha, de todo lo que ellos levantaban, ellos tenían que diezmar. Ahora bien, ¿cuándo diezmaban? Vamos a Deuteronomio 14, 22 y 23. Un poquito más adelante. Deuteronomio 14, 22 y 23. La página es 220. Escucho allí que bajito dice 220, 220. Esto es lo bueno de tener todos la misma Biblia, porque entonces podemos decir la página y todos vamos a la misma página. Gracias a Dios por la Biblia textual cuarta edición. 220. Vamos a ver ahora cuándo diezmaba. Entonces vamos a ver Deuteronomio, capítulo 14, versos 22 y 23. Dice: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo. ¿Cuándo? ¿Semanalmente? Cada año. Una vez por año. Y en el lugar que escoja para que allí sea invocado su nombre, comerás ante Yahvé, tu Elohim, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahvé, tu Elohim, todos los días.
se diezmaba una vez por año, ¿cierto? No como hacen las congregaciones hoy, que te hacen diezmar. Si cobras semanalmente, tenés que diezmar semanalmente. Si cobras mensualmente, tenés que diezmar mensualmente. Si no llevaste el diezmo, a la iglesia, pasan los líderes para cobrártelo por tu casa. Eso es una estafa. Abiertamente es una estafa. Eso es una estafa. Ven ustedes, cada año, ya empezamos mal, ¿no? Pero observen ustedes que lo que dice es que llevarán ese diezmo, el producto de su semilla, al lugar que sea, al lugar que escoja Dios para que sea invocado su nombre. ¿Y qué lugar era el que Dios había escogido para que fuera invocado su nombre? El templo que estaba en Jerusalén. Ese era el lugar. El templo que estaba en Jerusalén. Si nosotros tuviéramos que diezmar, tendríamos que ir una vez por año a Jerusalén a llevar nuestros diezmos. Y tendríamos que llevar la semilla y las vacas. ¿Sí? Pero miren ustedes. Miren lo que dice el verso 24 al 26. Dice: pero si el camino es demasiado largo para ti, de manera que no puedes llevarlo por estar demasiado lejos de ti el lugar que Yahvé tu Elohim escogió para que allí sea invocado su nombre, cuando Yahvé tu Elohim te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano, irás al lugar que Yahvé tu Elohim haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, y miren ustedes que hasta me llamó la atención esto, en licor. En licor. Es decir, cualquier licor intoxicante. Y en todo lo que apetezca a tu alma. Y allí comerás delante de Yahvé tu Elohim, y serás alegrado tú y tu casa, junto al levita que esté en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Miren, hermanos, si el camino era demasiado largo, debían cambiarlo por dinero. Entonces, supongamos, si ustedes ven un mapa de Israel, y ese israelita vivía al límite de Tiro o de Sidón o de cualquiera de las otras naciones que era muy lejos, entonces ese diezmo lo tenía que cambiar por dinero, ir con su dinero en su bolso o en su bolsa. Cuando llegaba a Jerusalén, al templo, ahí lo podía cambiarlo por cualquier cosa que ellos desearan, como lo dice, lo que desees, para poder comerlo y alegrarte en el lugar que Dios ha puesto para invocar, donde sea invocado su nombre, para alegrarte vos y tu familia, y también invites al levita de tu ciudad para que se alegre contigo. Porque los levitas no todos vivían en Jerusalén, había muchos levitas que vivían en distintas ciudades y tenían que ir hasta Jerusalén a hacer su servicio. ¿Ven? Ahora observen esto. Cuando llegaban allí, compraban lo que ellos querían y se alegraban en la presencia de Dios. Y también compartir, por supuesto, con el levita de su ciudad. Observemos qué pasó, hermanos, siglos después, y lo vamos a ver en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10. Y voy a tocar este versículo también, porque este versículo también es muy usado en la teología de la prosperidad. ¿Por qué estoy haciendo esta advertencia? Para que ninguno de los apercibidos caigan en estos errores. Malaquías, capítulo 3, que es un muy conocido. Hermanos, tengo que reconocer que en algún tiempo yo también usé este versículo, así que no es que, gracias a Dios que me dio luz para poder comprender. Bien, Malaquías, capítulo 3.
Dice, le pegué el micrófono. Capítulo 3, verso 8 al 10, y está en la página 857. Esto se escribe muchos siglos después, cuando ya Dios estaba cansado, harto de que estuvieran tratando de engañar a Dios. ¿Lo encontraron? Sí. 857. Dice, ¿engañará el hombre a Elohim? Porque vosotros me habéis engañado, dice Dios. Traduciéndolo al hebreo también significa me habéis insultado. Pero decís, él le está diciendo al pueblo hebreo, ¿en qué te hemos engañado? ¿Vieron como el perro que tiró la olla cuando se hace el tonto? Entonces dice, ¿en qué te hemos engañado? En que los diezmos y las primicias aún están con vosotros. ¿Qué sucedía? Dejaron de llevar los diezmos y las primicias a los almacenes del templo, entonces ya no había comida ni para el huérfano, ni para la viuda, ni para el extranjero. Entonces ellos pensaban que no haciendo eso estaban engañando a Dios. Pero Dios, a través del profeta Malaquías, les dice, ¿engañará el hombre a Elohim? Porque vosotros me habéis engañado. Entonces ellos dicen, ¿en qué te hemos engañado? En que los diezmos y las ofrendas aún están con vosotros. No dieron lo que tenían que dar, lo que saben que tienen que dar. Pero esta reprensión es para todo el pueblo de Israel, no, es para los agricultores y para los ganaderos. Dice, solo miráis por vosotros mismos. Eso es egoísmo, solo miráis por vosotros mismos. Y a mí me engañáis, y la nación ha llegado a su fin. Mire, 400 años antes, 450 o 60 o 70 años antes de que el templo fuera destruido, porque el templo fue destruido en el año 70 de la era cristiana, 470 años Dios estaba diciéndole al pueblo hebreo, la nación ha llegado a su fin. 470 años después, el templo era destruido. En el año 70. Dios le dice, la nación ha llegado a su fin. En ese momento, en el tiempo en el año 70, no solo el templo es destruido, sino que Israel es disperso en todas las naciones. Hoy está volviendo Israel a su tierra, pero estuvo 2000 años fuera de su tierra. Dice, traed pues todo el producto de la tierra al tesoro, es decir, a los almacenes y corrales del templo. Los tesoros o los graneros eran llamados alfolí. Una palabra que se usó, que la hemos escuchado tantas veces, traer los diezmos al alfolí, y pasaban con la bolsita pensando que esa bolsita era el alfolí. Y la palabra hebrea alfolí es para los corrales, era para los graneros. Ahora, andar con un granero en los brazos no es muy fácil, así que había que llevar una bolsita. Traed pues todo el producto de la tierra al tesoro, y habrá rebusque en él. Es decir, habrá algo que las viudas, los huérfanos y los extranjeros puedan encontrar. Para este tiempo, los levitas tenían que salir a trabajar, ya no trabajaban, ya no servían en el templo, porque tenían que salir a trabajar porque no había comida en donde tenía que haber. Entonces venía la viuda a los almacenes, o venía el extranjero, o venía el huérfano a los almacenes y no encontraba comida, no encontraba nada. ¿Por qué? Porque los ganaderos y los agricultores, que eran los que tenían que diezmar, se guardaban los diezmos, las ofrendas, las primicias, los diezmos y las primicias, entonces no había comida. Entonces ellos pensaban que estaban engañando a Dios. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros puede engañar a Dios? Entonces dice, habrá rebusque en él. Luego, probadme en esto, dice Yahvé Sebaot, si no abriré para vosotros las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde.
eso tiene como resultado lo que leíamos en el capítulo 3, versos 9 y 10. Tus graneros serán henchidos en abundancia y tus lagares, es decir, los lagares eran el lugar donde se pisaba la uva para el vino, estarán llenos de mosto o estarán llenos de vino nuevo. Esto estaba pasando siglos después de que Dios regulara en el desierto estas leyes de los diezmos y de las ofrendas. Mientras los agricultores y mientras los ganaderos llevaban ese diezmo y esas primicias a los graneros, siempre había comida para el huérfano, la viuda, el extranjero. Y también los levitas no tenían que preocuparse por lo que iban a comer, porque en los graneros había vacas en los corrales. Entonces seguían trabajando en el templo, haciendo todos sus trabajos. Hoy inclusive los pastores dicen que son levitas. Sí, levitan a trabajar. Los pastores no son levitas porque no descienden de la tribu de Leví, así que no son levitas. Por tanto, no tienen estos privilegios. Miren ustedes. Va a salir un zapato un día por ahí por la cámara. Ahora bien, Israel estaba rodeada de naciones vecinas. Cuando ustedes miran un mapa, verán que había naciones vecinas alrededor de Israel. Y la pregunta es, ¿a qué pueblo vecino de Israel Dios exigió diezmos, ofrendas o primicias? ¿A qué pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué a ninguno de esos pueblos Dios le obligó o le pidió o le exigió diezmos, ofrendas o primicias? ¿Por qué? Porque esas leyes estaban reguladas solamente para el pueblo de Israel. Eso fue ordenado solo a Israel. Si Dios hubiese querido que todas las demás naciones ofrendaran, diezmaran o trajeran primicias, las primicias eran los primeros frutos o los primeros frutos que iban madurando, o las primeras semillas que se iban cosechando, esas eran primicias. Si Dios así lo hubiese querido, le hubiese exigido a todas las naciones, a Tiro, a Sidón, a los cananeos, a Edom, a todas las naciones que estaban alrededor. Sin embargo, no se las exigió, se lo exigía solamente a los ganaderos y agricultores de Israel. Si nosotros estamos en la gracia y no bajo la ley, ¿por qué exigen cosas que pertenecen a la ley? Si se exigen diezmos, si se van a exigir los diezmos, se deben circuncidar también entonces, porque eso era parte de la ley junto con los diezmos. Deben guardar el sábado, el día de reposo, y deben guardar las fiestas solemnes que Israel guardaba. Entonces, ¿qué hacemos? Exigimos de la ley lo que nos conviene y lo demás lo dejamos. Como estamos en la gracia, no vamos a guardar el sábado, pero vamos a exigir el diezmo. Entonces, es contradictorio. Y una cosa que tenemos que observar, que el diezmo nunca fue dinero. ¿Observan ustedes? Había que cambiarlo por dinero. Si ellos vivían muy lejos de Jerusalén, lo tenían que cambiar por dinero. Imagínense una familia que tuviese que diezmar y tuviese 1000 ovejas, tienen que llevar el 10%. Imagínense ir con 100 ovejas cruzando todo Israel. Entonces Dios dice, lo cambian por dinero, cuando llegan a Jerusalén lo vuelven a cambiar por lo que ustedes quieren y lo comen allí. Y por supuesto, la décima parte que tienen que dejar en el templo. Ahora observen ustedes, nunca fue dinero eso. Porque había dinero, sí, observamos en los pasajes que habíamos visto, que lo tenían que cambiar por dinero. Así que había dinero en ese tiempo, claro que había dinero, pero no eran los diezmos. Ahora veamos el reproche que Jesús hace a los que se consideraban ejemplos en Israel. Miren, Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Observa.
Dice en la página 1121. Y esto es un reproche. Ustedes tienen que leer todo el capítulo 23, pero vamos a tocar esto solamente para que no se nos vaya demasiado el tiempo. Verso 23 dice: ya le vino diciendo ciegos, días de ciego, le vino diciendo generación de víboras, le vino diciendo, muy suave fue el Señor con ellos. Pero ahora les agrega algo más. Dice: hay de vosotros, escribas, es decir, aquellos que transcribían la ley, y los fariseos, una secta religiosa dentro del liderazgo en Israel. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice. Se lo dice en la cara, no se lo manda a decir, le está diciendo. Hipócritas, que diezmáis la menta, en el eneldo y el comino. Miren la insignificancia de lo que ellos están diezmando. Porque los levitas tenían que diezmar, después lo vamos a ver, pero tenían que diezmar del diezmo que se traía. Así que estos señores diezmaban la menta, el eneldo y el comino. No fueron a diezmar mucho. No, se fueron a gastar mucho para diezmar. Pero dice: pero dejasteis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y presten atención a esto, que este es un pasaje de los que también se toman para exigir el diezmo. Dice, alguno dice, esto es necesario hacer sin dejar aquello. Pero en realidad hay una palabra que es la que nosotros tenemos que prestarle atención, y es tiempo pasado. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Este reproche se lo hace a quienes se consideran ejemplo en Israel, a quienes se consideran liderazgo en Israel. Este es un reproche que Jesús les hace a ellos. Y es un reproche que hoy Dios está haciéndole al liderazgo en las iglesias, en la mayor parte de la iglesia en el mundo. Es un reproche. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la justicia, la misericordia y la fidelidad. Sin misericordia. Pedimos plata sin misericordia. Cuando comenzamos a pedir plata de la forma inmisericordia, dejamos la fidelidad de lado y dejamos la justicia de lado. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la justicia, la misericordia y la fidelidad. Se puede ser justo, pero también misericordioso y fiel. ¿Bien? Fíjense. Veamos quiénes eran los levitas y para quién eran los diezmos de Israel. Vamos a Números, capítulo 18, verso 21. Miren ustedes, si esto fuese algo así establecido, por ejemplo, en nuestra ciudad, establecer almacenes y corrales donde los ganaderos y los agricultores pudiesen dar una parte, no habría ni... Los huérfanos podrían alimentarse, las viudas podrían alimentarse y los que están de pasada podrían alimentarse. Aunque no fuera tener que establecerlo como Israel. Pero como hay tanto desequilibrio, hay tanta injusticia en el mundo, entonces unos tienen mucho, otros tienen poco y otros se mueren de hambre. Veamos quiénes eran los levitas y para quién eran los diezmos de Israel. Números 18, 21 y 18, 26. 18, 21 dice, página 177. 18, 21. ¿Encontraron? Página 177. He aquí, yo he dado a los hijos a los hijos de Leví, es decir, uno de los hijos de Jacob, de los 12 patriarcas, se llamaba Leví, y toda la descendencia de la tribu de Leví iban a servir en el templo, como sacerdotes, como sumos sacerdotes, algunos y otros como sacerdotes. Dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, es decir, todos los que tenían que diezmar, tenían que traerlo al templo, y eso le era dado a los levitas
como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. Y ellos mismos tenían que distribuirlo. Pero fíjense ustedes, verso 26. Dice: hablarás así a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos de ellos, que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Yahvé el diezmo de los diezmos. A su vez, los levitas tenían que diezmar de la 10ª parte que los agricultores y ganaderos traían. Ellos tenían que diezmar. Tenían que presentársela como una ofrenda a Dios. Como una ofrenda alzada, ¿sí? Como una ofrenda alzada. Miren. Los levitas eran los sacerdotes encargados de servir en el templo. Ellos no tenían parte de la heredad, de la herencia de la tierra. Dios les dijo que ellos no tendrían tierras, los levitas no tendrían tierra, porque ellos estarían exclusivamente al servicio del templo. El templo era muy grande, había mucha tarea, mucho trabajo, entonces había mucha gente que necesitaba, era necesario mucha gente para trabajar. Ellos tomaban la 10ª parte del pueblo, pero a su vez ellos tenían que dar la 10ª parte. Ellos se encargaban de guardar el fruto de la tierra, como el ganado, en los almacenes del templo, que en hebreo es alfón. ¿Y para qué los guardaban? Entonces aquí vamos a ver Nehemías, capítulo 10, verso 38, y Deuteronomio 26, 12. Vamos a Nehemías, primero. Es interesante, queridos hermanos, que miren lo que dice Nehemías, capítulo 10, verso 38. Nehemías, luego de 70 años, búsquenlo y les explico. 10:38. Página 837. Después de 70 años de cautiverio, ¿encontraron? Mucho ruido a hojas todavía. 8:37. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, vuelven 3 grupos, uno bajo Zorobabel, uno bajo Esdras y otro bajo Nehemías. Y Nehemías viene a reconstruir toda la ciudad, o reconstruir los muros de Jerusalén que estaban desprotegidos porque había estado destruido. Y esto fue 450 años antes de Cristo, más o menos. Entonces hay que restablecer todo, hay que poner de nuevo en marcha la ley, hay que poner de nuevo en marcha los diezmos, las ofrendas. Entonces comienza a establecer Nehemías. Nehemías era simplemente un hombre que no era sacerdote, sin embargo fue el que se hizo cargo de restablecer, Nehemías junto con Esdras, de restablecer todas las cosas en Israel. Entonces le dice así en el capítulo 10, verso 38. Podemos leer desde el 37 si les parece. También acordamos llevar la primicia de nuestras masas, de nuestras ofrendas alzadas, del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Elohim, las cámaras o los almacenes. Y el diezmo de nuestro terreno a los levitas. Imagínense, había sido destruido el templo, porque el templo fue destruido 2 veces. En el año, allí cuando Babilonia atacó Jerusalén, destruyó el templo, destruyó los muros y fue destruido. Fue reconstruido después bajo Zorobabel, pero después en el año 70 fue destruido y ya no se construyó más hasta ahora que está comenzando la construcción, o va a comenzar la construcción del tercer templo.
Dice, miren ustedes, hermanos, dice, y el diezmo de nuestro terreno a los levitas. Entonces los levitas tuvieron que, los levitas estaban dispersos y ahora tenían que volver a trabajar en toda la obra. Y entonces no tenían nada para comenzar. Y Nehemías establece nuevamente hacer o comenzar otra vez con todo el sistema de diezmos, ofrendas, eso. Dice, porque ellos, los levitas, reciben los diezmos de nuestra labranza en todas las ciudades. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estaría con los levitas cuando los sacerdotes tomen los diezmos y los levitas traerán el diezmo de los diezmos a la casa de nuestro Elohim, a las cámaras, a la tesorería. Allí se pone en marcha de nuevo. Pero miren ustedes, Deuteronomio 26:12. Yo sé que los estoy paseando un poco por la Biblia, pero es la única forma en que van a poder recordar después cómo se abre la Biblia. Deuteronomio 26:12. Página 232. Y ahora vamos a ver otro sistema de diezmo, que era un diezmo trienal, es decir, cada 3 años. Dice 26:12, en el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, ese diezmo trienal lo darás al levita, al prosélito, es decir, el prosélito era el extranjero que adoptaba la religión judía y se hacía judío siendo extranjero. Al prosélito, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y sean saciados. ¿Para qué era ese diezmo trienal? Precisamente para que pudiera comer el levita, el prosélito, el huérfano y la viuda. Esto era el diezmo. Fíjense ustedes si este sistema de diezmos que hay hoy están comiendo las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Bueno. Miren ustedes, aquí hay un diezmo trienal para ser repartido. No habla de diezmos en dinero, ni semanal, ni quincenal, ni mensual. Había un diezmo por año y había un diezmo trienal cada 3 años. Este diezmo se guardaba para el sustento del levita, del extranjero, del huérfano y de la viuda. De esta forma, queridos hermanos, de esta forma estoy mostrando los versículos que los líderes del Evangelio de la Prosperidad usan para despojar a la gente del dinero, para esquilmarlos, para, como ovejas, esquilarlos. ¿Cierto? Otra de las cosas que se están haciendo hoy en día, y les hago la advertencia para que no entren en ese juego, está el tema de decreto de prosperidad, decreto de prosperidad. Permítanme decirles, las declaraciones y decretos ya los hizo el mismo Dios a través de su palabra. Yo no tengo que andar diciendo y declaro y decreto prosperidad sobre mi vida. Eso es un bolazo. Permítanme decirle otra cosa. El siervo de Dios, o el esclavo de Dios, tiene que pasar estrecheces muchas veces. Cuando los siervos de Dios se llenan de dinero, pierden el rumbo. Pierden el rumbo. Y yo no estoy haciendo un llamado a la austeridad o un llamado a la pobreza. Yo no soy pobre, no soy rico, pero trabajo. Mis manos me sirven para sustentarme y para sustentar a mi familia. Entonces yo no necesito andar decretando ni declarando prosperidad, porque yo sé cuando Dios quiere hacerme próspero y cuando no. Hay veces que voy a pasar estrecheces, hay veces que vos vas a pasar estrecheces, tiempos limitados, tiempos en que no tenés un peso en el bolsillo, pesos en que si te agarran de los pies no se te cae una moneda, ¿es cierto? Así que si te paras en el piso con las manos seguro que no se te cae nada.
Los pantalones, ¿no? Se te puede caer, ¿no? Pero no hay, son tiempos, hermanos, son tiempos que nosotros vamos a pasar. Tiempos de estrechez y un tiempo de abundancia. Pablo 4 veces dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Observen ustedes que Jesús dijo que las zorras tienen guarida y yo no tengo ni dónde apoyar mi cabeza. Porque Jesús no tenía, siempre estaba durmiendo en distintos lugares, pero no tenía bienes en la tierra, porque él sabía que venía de paso. Nació para morir por nosotros. No le era necesario. Tampoco llamó a sus discípulos a ser ricos, ni a hacer declaraciones, ni a hacer palabras proféticas de prosperidad. Hermanos, que nuestras manos nos sirvan para trabajar. Que nuestras manos nos sirvan para trabajar. Que nosotros podamos sustentarnos sin tener que agravar a otros, ni agravar a la iglesia. ¿Amén? Miren ustedes, las viudas, si ustedes dicen, ¿y entonces cómo sostenemos los grandes salones, los grandes sonidos? Y todo eso, ¿quién? Lo vamos a ver después. Pero ¿quién nos llamó a los grandes salones, a los grandes sonidos, y tener después que ponerle una carga a la iglesia que no debe yo? Y no estoy diciendo, porque aquí ofrendamos, sabemos que aquí ofrendamos, y ofrendamos libremente, lo vamos a ver después, ofrendamos libremente, sin que sea una carga para nosotros, porque estamos cómodos, tenemos luz, tenemos agua, hay gastos que pagar, pero vamos con los gastos conforme a lo que entra. ¿Ah? Ese es el equilibrio. Vamos con los gastos conforme a lo que entra. Se compra lo que se puede, lo que no se puede no se compra. Tenemos lo que podemos, lo que no podemos quisiéramos. Yo miro el lugar y quisiera hacer un montón de cosas, pero nadie se tiene que sentir agravado por eso. Entonces, ¿por qué el tema de los diezmos? ¿Por qué el tema de las primicias? ¿Por qué? Porque hay que sostener grandes estructuras a las que Dios no nos llamó. Amén. Nos están vendiendo un evangelio en contra del evangelio. Es lo que Pablo llama un evangelio diferente. No es el verdadero evangelio. Los sacerdotes no recibían el diezmo para su propio beneficio. Lo tenían que distribuir entre el huérfano, las viudas y los extranjeros. Miren ustedes, veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, y con esto quiero terminar, porque vamos a seguir el próximo domingo. Primera carta a los tesalonicenses, y esto lo escribe Pablo, hermanos, y es allí donde nos tenemos que ubicar, para no ser unos desubicados. Es excelente este capítulo 2 de Primera a los tesalonicenses deberíamos leerlo desde el verso 2 o desde el verso 1 hasta el verso 12 completos. Que les pido por favor que lo puedan leer para ver cómo fue el comportamiento de Pablo y de todo su equipo en la iglesia, en las iglesias que él mismo estableció. Pero vamos a leer solamente el capítulo 2, verso 9. ¿Lo tienen? 1281. La página es el numerito que está arriba al margen. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice, y veamos qué dice Pablo, escrito y vivido por Pablo. 2.9. Página 1281. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravoso a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Miren lo que Pablo dice. Él era constructor de tiendas de carpas, o de tiendas de campaña, principalmente para los ejércitos y todo eso, o sea, tiendas de campaña. Y sus manos, dice en otra parte, sus manos le sirvieron para sostenerse. ¿Para qué hizo eso? Como un ejemplo, para no ser gravoso, para no ser una carga para la iglesia.
para que la iglesia no tuviera que mantenerlo. Entonces él se ocupaba de su trabajo y donde iba hacía tiendas y esas tiendas le servían para sustento, para poder vivir. Y no solo se sostenía él, que era el del oficio, sino que ayudaba a todo su equipo de trabajo. Y entre todo su equipo de trabajo estaba Silvano, estaba Tito, estaba Timoteo. Gente que estaba con él. Que probablemente no tenían el mismo oficio que Pablo, pero Pablo trabajaba para poder sostenerse él, sostener todo su equipo. Entonces dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga, y esto le está escribiendo ahora una carta a los de Tesalónica, para que ellos recuerden esto, para que cuando aparezca uno de estos, de los cuales después se escribe como superapóstoles, a los que había que sostenerlos, mantenerlos y encima darle su gran y jugosa ofrenda, le dice, cuando aparezca uno de estos, acuérdense de nuestra fatiga y arduo trabajo, que cuando yo estuve entre ustedes, yo no fui una carga para ustedes. Así que cuando alguien quiere venir a aprovecharse de ustedes, sáquenlo. Bueno, esto es una versión según Marcelo. Sáquenlo a patadas. Dice, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Eso no significa que Pablo en otra parte no les haya enseñado a la iglesia, como lo hemos estado viendo estos sábados, no le haya enseñado a las iglesias a ofrendar. Ahora, tiene un carácter diferente la ofrenda en la iglesia del Señor a lo que eran los diezmos, las ofrendas y las primicias para el pueblo de Israel. Son dos cosas completamente diferentes, que si no los entendemos las mezclamos. Y dispensacionalmente, es decir, hay que colocar las cosas en su tiempo y en su lugar. Este proverbio del capítulo 3, versos 9 y 10, no podemos colocarlo primariamente a la iglesia. Nosotros podemos honrar grandemente a Dios con todos nuestros bienes, sí, pero hay una capacidad diferente en la iglesia para honrar a Dios. Ya no bajo ese sistema de leyes, sino ahora hay una generosidad que viene provista por el poder del Espíritu Santo. Cosa que Israel no lo tenía. Y con esto quiero terminar. Hermanos, el que sirve a Dios pasa estrecheces siempre. No debe ser una preocupación tener mucho dinero. No debe ser una preocupación. Si lo tenemos, lo usamos correctamente. Por eso estamos aprendiendo a ser mayordomos y administradores. Si no lo tenemos, tenemos que seguir siendo administradores y mayordomos y más todavía. Es fácil ser mayordomo y administrador cuando tenés mucho dinero. Pero cuando no tenés nada, ¿cómo haces para administrar? ¿Ah? Quiero llegar hasta aquí. Oramos y vamos a poner delante de Dios realmente nuestras vidas para aprender, hermanos, para aprender a administrarnos. Tenemos un largo recorrido todavía para el próximo domingo, pero bellísimo, que nos va a enseñar realmente a dónde ubicarnos. Y quiero, hermanos, que en esta tarde oren cada uno. Yo voy a orar por ustedes, pues voy a orar por mí, porque soy el primero que necesita la ayuda de Dios y la asistencia para hacer las cosas lo mejor posible. Pero quiero orar esta noche por ustedes, por la iglesia, y por todos aquellos que nos van a estar viendo por Facebook y los que nos van a estar viendo por YouTube. Quiero orar por la iglesia para que seamos buenos administradores, para que podamos comprender realmente y que jamás nos metamos en esos lugares donde manipulan a la gente a través de tanto pedir plata. Hay lugares donde piden 3, 4, 5 ofrendas. Yo digo, no se cansan de pedir plata. Salgan corriendo si un día llegaran a mudarse de esta ciudad o llegaran a ir a otro lugar y comienzan con todo este sistema del cual yo les estoy enseñando para que salgan, no se metan de nuevo ahí. Y a los que van a estar escuchando también salgan de esos lugares, o por lo menos reprendan a los líderes que hacen este tipo de cosas.